Bueno, mi nombre es Francisco Jiménez Oronia, soy estudiante del programa de especialidad tecnólogo en mecatrónica en CIDESI, con terminación en electrónica. Se nos solicitó realizar de práctica un programa eh, que hiciera el juego Simón Dice, en el cual el usuario deberá de repetir una secuencia que se le irá mostrando mediante LEDs. Voy a explicar las principales funcionalidades del código. Aquí únicamente es para declarar el microcontrolador que se va a utilizar, en este caso el 16F628A. Declaramos la base numérica y aquí tenemos la configuración básica de los fusibles. Después continuamos con la declaración de las variables, las cuales inician en la localidad 0x20 de la RAM. Estas variables son las variables implementadas para la lógica del programa, así como para mostrar los datos requeridos. Estas otras variables se dejaron así por el hecho de si existieran posibles modificaciones, no estorbarían con el funcionamiento del arreglo, ya que el arreglo, en el caso de ensamblador, funciona mediante direccionamiento a la memoria RAM, por lo cual si nosotros mm, llegáramos a colocar esta variable acá y hiciéramos nuestro programa con esa lógica, nosotros teníamos como primera posición de nuestro arreglo la posición 0x26. Cabe señalar que esto está en hexadecimal. Ahora, como configuraciones principales, se tienen los estados iniciales de las variables, se apagan, deshabilitan los comparadores analógicos, todo el puerto A queda configurado como entrada, todo el puerto B como salida. Tenemos aquí la configuración del registro option reg, en el cual estamos deshabilitando las interrupciones, las resistencias pull-up, perdón, y estamos habilitando el timer 0. Aquí lo único que hacemos es devolvernos al banco de memoria 1. Después habilitamos las interrupciones globales y habilitamos el timer 0 por desbordamiento en el registro INCOM. Limpiamos eh, limpiamos el puerto A y el puerto B. Después nos colocamos en la localidad de memoria de la RAM 0x20. Esto se hace mediante cargándole este valor, 0x30, perdón, esto se hace cargándole este valor al registro FSR, que nos permite hacer direccionamiento indirecto. Después tenemos que cargamos a este registro le cargamos un valor de 0x1, lo cual hace que en esta localidad nosotros vamos a guardar este valor al cargárselo a este registro, que este no es un registro físico del microcontrolador. En el ciclo principal se tiene un retardo de 500 milisegundos, después se vuelve a cargar el valor principal en el FSR, la primera posición de nuestro arreglo. Esto podría parecer redundante porque ya se hace acá. Sin embargo, cada vez que termina el ciclo de ejecución del microcontrolador, del código, se necesita volver a cargar para poder imprimir los valores en la primera posición. La función imprimir lo único que hace es que, dependiendo de la posición en la que se encuentre el registro FSR, va a obtener los datos y los va a guardar en W. Después de esto, estos datos se van a concatenar, por decirlo de alguna manera, con una variable que se llama auxiliar, la cual nos ayuda a imprimir en el puerto B. Esto se hace de esta manera para evitar borrar los datos que tengamos en el puerto B. Después de esto, se mueve W al puerto B y el usuario va a apreciar la secuencia de LEDs. Se da un retardo, se limpia los bits que se están utilizando para los LEDs en el puerto B, se genera otro retardo. Estos retardos se están generando mediante esta librería. Se genera un incremento en FSR y se guarda en FSR. Después, en esta parte se hace una comparación del FSR con el limitador. El limitador es la variable contador, por lo cual cuando sean iguales, FSR y la variable contador ya no se va a imprimir ninguno de los datos de la secuencia, simplemente va a salir y va a retornar al código principal. Después llama la función evaluación, en la cual
estamos obteniendo, como se puede apreciar, se inicia de nuevo en la posición 0x30 de la memoria RAM, cargando este valor a FSR. Aquí esto funciona de tal manera que estamos obteniendo los valores de la posición de memoria RAM en la que nos encontramos y los estamos comparando con la lectura de botones. La lectura de botones, lo que, además de estar capturando los datos que está introduciendo el usuario, está generando un número aleatorio mediante esta función, la cual va generando un desplazamiento de un bit desde el bit 8 hasta el bit 1. Cuando el bit 1 pasa de 0, el bit 0, perdón, pasa de 0, se vuelve a cargar el valor 0x08 y esto se hace siempre evaluando el bit de acarreo del registro status. Después de esto, el programa se traba esperando hasta que el usuario suelte el botón y se da un retardo de 20 milisegundos. Ya cuando se compara la lectura con el valor que teníamos en int y el resultado es 0, eso nos quiere decir que el usuario acertó al dato correcto, por lo cual se genera un incremento en FSR para cambiar a la siguiente localidad de memoria. FSR se mueve a W y después se le resta a contador, a la variable cont, lo cual nos dice que si son iguales, ya se terminó, ya se cumplió la secuencia de LEDs, por lo cual se manda, si no, si no, si no existiera esta evaluación, esta comparación, perdón, se seguiría haciendo, vaya, hasta que se terminaran las localidades de memoria. Nunca habría una repetición de secuencia. En este caso se llama de nuevo la función ciclo evaluación. Se mueven los valores, se mueve el valor 0x0f a w y se aplica una AND con aleatorio para eliminar los bits que no queramos, y ese mismo valor se va a guardar en la localidad de memoria actual. Después de esto el programa retorna el ciclo principal y incrementa la variable contador para ahora generar un ciclo más. Esto se ve de tal manera que si en un inicio solo encendía una vez el LED, ahora encenderá 2 veces debido a que la variable contador se desplazó una vez más, y como el registro FSR siempre inicia en 0x30, el primer ciclo se repite hasta que 0x30 alcance 0x31. Ahora, contador valiendo 0x32, el ciclo se va a repetir 2 veces y esto se va haciendo de manera progresiva. De igual manera se incrementa la variable nivel. La variable nivel la estamos atendiendo en la interrupción, lo cual la interrupción se genera cada milisegundo. Se limpia la bandera, se vuelve a cargar el valor del timer calculado y se decrementa la función múltiplo interrupt. Cuando esta llega a 0, quiere decir que ya se cumplieron 10 milisegundos porque se ejecutó 10 veces la interrupción, por lo cual se vuelve a cargar el valor 10 en la variable múltiple interrupt y se mueve el valor 10 a W. Esto para comparar el nivel con W, porque como únicamente se está usando un display de 7 segmentos, solo podemos tener valores entendibles, vaya, que los veamos como decimales del 0 al 9, por lo cual en esta parte lo que se hace es resetearse el valor de nivel. Cuando alcanzo un 10, este se resetea. Cuando aún no alcance el 10, brinca esta línea de código y el puntero se coloca aquí y hace la impresión del valor del nivel en el que nos encontramos. Esto se hace de tal manera que si tenemos un 1 en el bit 0 de la variable nivel, salta a bs bit test function skip is clear, se vuelve a comparar y si el valor es 1, obviamente brincará. Si es 0, lo coloca aquí.
Y esto se hace para poder estar conmutando los bits según se encuentren en el registro. Ahora, para demostrar el funcionamiento del código, se realizó una simulación en Proteus, en la cual, se agregó el microcontrolador, se agregaron estados lógicos para simular los botones sin necesidad de hacer tanto cableado, y se tienen los estados lógicos de salida. Ahora, como se vio, el primer LED que encendió fue este, por lo cual yo repito la secuencia, incrementa y me agrega un valor más. Y esto se repetirá de manera progresiva hasta que el usuario pierda o hasta que se acabe la memoria RAM. En este caso, si yo meto un valor erróneo, envía a encender todos los LEDs como señal de que se perdió en el nivel 3. Ahora se reseta el microcontrolador y vuelve a iniciar la secuencia.